Muy buenas noches, bienvenidos. Vamos a iniciar con la clase de este día, con la reflexión inicial que es el versículo de Mateo 6:11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es interesante, ¿verdad? Ir revisando estos versículos, puesto que la oración al Padre Nuestro debemos de verla como un modelo a seguir. Es una oración muy completa. Jesús abarcó muchos aspectos. En pocas palabras, ¿verdad? Él prácticamente hizo un compendio de una oración dedicada a Dios, en donde no solo se le adora, no solo se le exalta, no solo se le muestra el amor de como hijos y el padre, sino que también se le exponen nuestras necesidades. Y precisamente con el alimento, ¿verdad? Es una necesidad en todos, tener que comer y hablar del pan nuestro, aunque Jesús lo usó como una figura retórica para tipo poesía prácticamente, ¿verdad? La frase se refiere en sí al alimento, que no falte el alimento del día. Y es curioso eso, ¿verdad? El día de hoy, ¿verdad? Que no pasemos hambre. Ya el día de mañana es otro y el día de mañana volvemos a pedir lo mismo, dice, ¿verdad? Que no falte el día de hoy. Eh, bueno, vamos a comenzar con la clase de este día. La clase de este día quiero, antes de pasar a otro tópico, quiero que veamos una pequeña comparativa. Entonces voy a compartir nuevamente toda la pantalla para que lo que voy a ilustrar. Esta es la plantilla con la que estuvimos trabajando de LibreOffice. Tengo aquí el mismo archivo ahora abierto en Excel. Es el mismo documento, ¿verdad? Nada más que quiero que comparemos algo que ha sucedido. Vamos a explicar este día los diferentes formatos. En Excel, Excel ha ido evolucionando, ¿verdad? Ha ido cambiando y a medida ha ido evolucionando, los archivos de Excel han tenido otros nombres, pero Excel es compatible con diferentes formatos, no solo los de su programa, sino de otros tipos de formatos. Entonces, en Excel, de primero, los archivos tenían la extensión XLS. En las primeras versiones de Excel, llegando allá hasta como Excel 2000, se conocía como XLS. En 2003 todavía mantenía ese formato. Ya para el 2010 en adelante comenzó Microsoft a variar y creó un nuevo formato. Entonces hoy encontramos los XLSX. Eh, Cuando trabajamos con estos formatos, se distingue entre el Office 2010 o versiones del 97 por ahí, del 97 al año 2000, y versiones del 2010 en adelante, con ciertas funcionalidades, ¿verdad? Por lo general, cuando abrimos un archivo de una versión antigua, los programas de Microsoft, llámese Word, PowerPoint, Excel, están configurados para advertirnos que convirtamos eso a una versión más reciente. Y cuando se hace eso, a veces se pierden algunos formatos de las versiones antiguas. Bien, eso sucedió de esa manera. Les había comentado anteriormente que la paquetería de oficina en ambiente libre o de software libre fue evolucionando y fue cambiando de compañía y fue cambiando de nombre. Entonces, si nos vamos como a comparar el Excel del 97, que cabe destacar, Microsoft llevaba varias versiones de Excel y con Office le pasó casi lo mismo que le pasó con Windows. ¿A qué me refiero? Eh, Windows 95 fue como el boom para Microsoft a nivel de sistema operativo. Ya había creado el DOS y ya había creado varias versiones de Windows. Pasaron por Windows 1, una versión 2 y luego llegaron a una versión 3. La versión definitiva que se liberó era Windows 3.11, pero Windows 3.11 dependía de MS2. Entonces, si yo quería entrar a ese Windows, era como un programa adicional a el MS2. Por eso algunos no lo consideraron un sistema operativo, porque necesitaba de otro sistema operativo para arrancar. Hasta el año 95 es que Microsoft lanza su
proyecto ya de Windows 95, ¿verdad? Y que sí ya vino a darle, digamos, más realce al mundo del PC y la parte gráfica y el mouse y las ventanas y otras cosas más. Todos esos conceptos. Pero hasta el 97 lograron diseñar una suite ofimática que fuera estable. Ya habían versiones previas de Excel, ya habían versiones previas de Word, pero no eran muy buenas. Por eso la gente en ese tiempo buscaba otras casas productoras de software. Es decir, el único sistema operativo que se manejaba para computadoras era MS-2 o el sistema operativo de Microsoft. Pero los software de Microsoft nunca habían calado hondo. Si nos preguntamos cuál era la hoja electrónica que en ese tiempo se usaba, no era Excel, era un programa que se llamaba Lotus, de una compañía Symphony, era el nombre de la empresa que lo fabricaba. Igual pasó con Word, ya habían creado varias versiones de Word, pero a la gente no le gustaba. En ese tiempo el que se puso de moda fue uno que se llamaba WordPerfect. Incluso llegando a lo que es Windows 95, estos programas evolucionaron y sacaron versiones gráficas ya un poco más detalladas. Y Lotus, por ejemplo, sacó uno que se llamaba Lotus WYSIWYG, que ya era mucho una evolución, digamos, de la hoja electrónica. Y WordPerfect, pues, era el editor de textos de ese tiempo, el que estaba como el rey. Pero en el 97 Microsoft logró corregir errores y sacó la serie de Office 97, una suite ofimática, y ahí pues los archivos de Excel se llamaban así, XLS. Si hablásemos de Word, por ejemplo, en este tiempo, ¿verdad? O sea, estamos hablando versiones que fueron del 97 al 2010, porque pongámosle por ahí. Un archivo de Word era un punto doc. Así se conocía, los puntos doc. Hoy los nuevos archivos de Word son punto doc X. Así es la nueva extensión, por así decirlo, de los archivos que vienen del 2010 en adelante. Digámoslo aquí en adelante, ¿verdad? Porque no sabemos hasta cuándo van a seguir produciendo versiones o cuándo ese formato va a desaparecer. En algún momento lo van a cambiar. Ahora, por el lado de los software libres, aquí hubieron bastantes cambios, porque, por ejemplo, el que le competía a Microsoft en el 97 era llamado Star Office. Star Office era propiedad de una empresa que se llama Sun Microsystem. Era una empresa dedicada más que todo a hacer servidores, ¿verdad? De Internet. Ese era su fuerte, pero decidieron hacer una suite ofimática. Entonces, en Star Office, los formatos, por ejemplo, de hojas electrónicas eran SDC, así era el formato, SDC. Eh, pero luego se pasó por otros formatos y se llegó al Open Office y ahora al LibreOffice. Pero la historia comenzó en el Open Office. Eh, Star Office, Sun Microsystem pasó por un proceso de adquisición de venta hacia otras empresas. Al final de cuentas la terminó comprando Oracle. Oracle es una empresa que su fuerte son bases de datos. Ellos la terminan absorbiendo y cuando Oracle absorbe Sun Microsystem, deja de producir Star Office gratuito. Siguieron, diría yo, un mal camino y decidieron sacar unas versiones de Star Office pagadas, como si se tratara de Microsoft y de Office. Y obviamente, pues el proyecto Star Office murió ahí porque eh, siempre pasa eso, ¿verdad? Si alguien nos da algo gratis y después nos quiere cobrar, pues pareciera que no tiene sentido. Entonces surgió un nuevo proyecto llamado OpenOffice. Pero el proyecto OpenOffice también sufrió ciertos problemas y se dividió en varios proyectos. Comenzaron a salir un montón de derivados de OpenOffice con diversos nombres, que creo que me llevaría quizás toda la clase a explicar todos los derivados que surgieron de OpenOffice. Pero el que a la fecha se ha mantenido más fiel al concepto inicial es LibreOffice.
Ya sea que hablemos de OpenOffice o que hablemos de LibreOffice, se creó un estándar nuevo para estos archivos. Se le conoce como el estándar Open o el estándar abierto. Entonces, estos nuevos formatos vienen siendo las hojas electrónicas conocidas como ODS. Open Document es el término que se utiliza. Open Document. En el caso, ¿verdad? De las hojas electrónicas, que es lo que nos compete ahorita a nosotros. Al punto es que a lo que quiero llegar es que si hablamos de una XLS, es como hablar de una SDC. Y si hablamos de un formato ODS, es como de hablar de un XLSX. Son las nuevas versiones, digamos, de estos programas. Pero Microsoft, sabiendo, ¿verdad?, que había que ponerle resistencia a eso que le hacían la competencia, hubo un tiempo que no permitía la compatibilidad. Es decir, OpenOffice, bueno, StarOffice, OpenOffice y LibreOffice siempre han sido capaces de abrir los archivos que se hagan en Word, en PowerPoint o en Excel. Siempre han tenido la capacidad de abrirlos. Yo puedo descargar un archivo, me pueden enviar un archivo que esté hecho en cualquiera de esos otros programas de Microsoft y por este lado, ellos desde un principio siempre tuvieron la capacidad de abrir esos archivos. Claro, ¿verdad? Como a Microsoft no le convenía, pues los paquetes de Microsoft no podían abrir los archivos de los otros programas. Pero cuando surgió el Open Document o el estándar abierto, Microsoft vino y dijo, bueno, ya no le voy a seguir haciendo la lucha de esta manera. ¿Por qué? Porque la gente del software libre comenzaba a decir, ya ven que son mejor los de software libre. Son gratuitos, no tienen que pagar licencias, evitan estar usando programas piratas. Y aparte de eso, aquí podemos abrir los archivos de los otros. ¿Para qué quieren algo de Microsoft? Entonces Microsoft viene, ¿verdad? Y decide incorporar la capacidad de abrir los documentos Open Document. Y ya no estar en esa guerra o haciendo el feíto a estos otros tipos de archivos. Entonces, ¿esto para qué lo he explicado? Para que entendamos lo que vendría siendo eh, los formatos de archivos en primer lugar, pero más allá de eso, para que entendamos lo que está ahorita en pantalla. El documento que está acá es con el que hemos estado trabajando en clases anteriores. Es un documento de tipo ODS, o sea, un documento en este caso, de LibreOffice, pero el que está aquí es el mismo documento ODS, pero abierto en Excel. Entonces, yo puedo abrir unos en otros. Cuando estamos, digamos, en una carpeta, ¿verdad? Estamos en una carpeta de Windows. Si yo le hago doble clic a un archivo, Windows tiene una aplicación predeterminada con la cual abrirme ese archivo. Si hacemos clic derecho sobre el archivo, hay una opción que se llama Abrir con. Y en la opción Abrir con ya puedo escoger con cuál trabajar. Vea, por ejemplo, voy a cargar aquí una carpeta eh, X, digamos. Aquí no tengo archivos de Word, pero lo que yo quiero enseñar es esto, ¿verdad? Doy un clic derecho sobre uno y aquí podemos ir a abrir con. Y si tengo varios programas que puedan abrir ese tipo de archivo, pues Windows me lo dice aquí en el listado. Si no lo tengo, puedo decirle elegir aplicación. Y aquí puedo buscar. Puedo buscar las aplicaciones con las que quiera abrirlo. Aquí me aparece incluso Word, me aparece el LibreOffice, el Calc, el Writer. Y incluso si le doy buscar aplicaciones, puedo ir a buscar específicamente. Entonces, una forma de abrir un documento que Windows tiene predeterminado un software, pero yo lo quiero abrir en otro, es esa. Con clic derecho, abrir con y buscar el programa con el que yo deseo abrir. Otra forma es directamente desde el programa, ¿verdad? Nos vamos a archivo, nos vamos aquí a la opción de abrir, le damos en examinar y vamos a buscar el archivo en cuestión, ¿verdad? Y lo abrimos desde ahí. Al hacer esto, nótese que aquí nos aparecen los archivos con los que Excel es compatible. Nos dice que todos los que tienen que ver de Excel, todos los archivos de Excel, páginas web, XML, archivos de texto, y claro, entre todo eso nos van a aparecer cuando dice acá hoja de cálculo de Open Document. O sea, ya está agregado el formato de el otro lado.
De ahí hay otros formatos, ¿verdad? Unos más antiguos y otros formatos que es compatible, digamos, Excel para abrirlos. Claro, lo mismo podemos hacer con el otro. Si nos vamos a abrir, nada más que este como es una suite, este nos va a mandar aquí seguramente todos los archivos, ¿verdad? Pero aquí tenemos varias cosas. Ese es como más completo. Y aquí podemos ver que nos abre los antiguos, los más nuevos. O sea, ahí podemos encontrar de todo. Es más completo, diríamos, el OpenOffice en términos de lo que nos puede abrir. ¿Ve? Claro, aparecen más cosas porque Office ha separado, aunque es una suite ofimática, ha separado sus programas para cuestiones específicas. En cambio, cuando yo entro a lo que es LibreOffice, aquí en nuevo tengo acceso a todo. O sea, es un solo programa desde el cual yo puedo ir creando todo tipo de documentos, ya sea textos, hojas de cálculo, presentaciones, dibujos, hasta editor de HTML. ¿Verdad? O sea, tiene muchas cosas esta aplicación. La ventaja es que es gratuita, se descarga, se instala y podemos comenzar a utilizar. Eh, Ahora, vamos a ver qué sucede cuando abrimos entonces un archivo que proviene de un ODS en Excel. Y vamos a ir comparando para ir hallando diferencias. Bien, vamos a encontrar algunas diferencias y la primera es que notaremos que acá, por ejemplo, en los títulos se ha perdido el formato. No tenemos el mismo formato. Entonces, si nos fijamos aquí, teníamos una letra con negrita, con cursiva, de 12 puntos, fuente Arial. Si vamos aquí, ¿verdad? Vamos a encontrar, bueno, el formato, la letra se conserva, pero la Arial, nótese que está de 12, pero aquí nos dice que está negrita y cursiva, pero solamente acercándola, posiblemente diríamos, bueno, tal vez hay, pero vemos que no hay. Entonces, ahí hay un problema de formato, porque esto definitivamente no se ve igual a eso. Entonces, aquí, tal vez si lo volvemos a aplicar, ahí sí ya más o menos se mira parecido. ¿Verdad? Pero aún así vemos que como que el tamaño de la fuente no es el apropiado. Entonces, vamos a actualizarlo a ver y ya cambia. Entonces, estamos viendo ahí que hay ciertas situaciones. Cuando se abren, y no crean que el LibreOffice está exento de esto. El LibreOffice también puede darnos esos problemas. Si hemos hecho un archivo, digamos, en Excel y lo abrimos allá, también pueden haber pérdidas de formato. Como esto lo que hacen es como conversiones, ¿verdad? Entonces, esas conversiones podrían afectarnos, digamos, a la larga el documento con el que estamos trabajando. Eh, Nótese que también se perdió el formato, digamos, aquí, ¿verdad? Aquí aparecía esto en letra roja, acá, y aquí ya no está en letra roja. Todos estos han perdido sus características de negritas. Ninguno tiene negritas. Esto tampoco, ¿verdad? Tiene el formato que se ve por acá, que aplica cursivas. Ninguno tiene cursivas. Y aquí lo que decíamos, ¿verdad? Normalmente aparece este indicador, LibreOffice lo tiene para decir que eso se puede ampliar un poco más, pero acá no lo vemos, ¿verdad? Excel no lo tiene. También vemos que la letra que está aquí, ¿ven? Esta letra es bastante pequeña, ¿verdad? Normalmente esa es una fuente muy pequeña. Vemos aquí, toda esta es pequeña, es de 5 puntos apenas y aquí no ha agarrado ese formato. A pesar que aquí dice 5 puntos, es obvio que no está a 5 puntos. O sea, en otras palabras, si me posiciono sobre una de estas y aquí me aparece un valor, hay que sospechar de esos valores, ¿ya? Porque puede ser que tenga el tamaño correcto, puede ser que no. Puede ser que aparezca como que sí tiene el formato de negrita, pero no tiene el formato de negrita. Ahora, hagamos una prueba, así rápido. Como ya vimos cómo funciona, veamos cómo va, porque ahorita solo hemos hablado de formatos de texto, tamaño de la letra, tipo de fuente, efectos de negrita, cursiva subrayado, color. Ahora vamos a hablar de formatos numéricos. Vamos a ver qué sucede, por ejemplo, en donde poníamos cantidades. Vamos a introducir unos números hacia el azar y vemos que el formato de número lo agarra bien. Se alinean a la derecha, no hay problema. Ahora, veamos qué está sucediendo al otro lado. Vamos a ir a ver qué está sucediendo con lo que serían ahora en donde había formato numérico.
Pongamos aquí cantidades, digamos, nuevamente al azar y sucede esto, ¿verdad? Vamos a poner otra más. Sucede esto. Esto ya habíamos visto que lo tenía acá, ¿verdad? Porque es un problema del formato en la plantilla. Cuando conseguimos plantillas, a veces si se hicieron en una versión antigua, si se hicieron en otra computadora, suelen dar ese tipo de problemas, ¿verdad? Entonces, si tenemos esa falla, ya dijimos, en este caso, para corregirla, podemos marcar el bloque de números. Nos vamos a ir a formato de celdas. Lo ideal es abrir el diálogo, porque en el cuadro de diálogo podemos ver exactamente qué formatos tiene eso. Y nos dice que tiene monedas, que tiene de moneda, que es inglés, que tiene dos posiciones decimales. Ahora, aquí es donde quiero hacer esta comparativa. Veamos. Habíamos puesto, voy a poner aquí 15 y 100, ¿verdad? Es lo que hemos puesto. Veamos esa comparativa entre los cuadros de diálogo, las cajas de diálogo de los dos programas en términos de los formatos. Vamos a ir ahora aquí al formato de celdas, pero este es el de LibreOffice, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el de LibreOffice y aquí tenemos el de Excel. Bueno, hacen esto, ¿verdad? Los que tenemos problemas visuales, diría yo. Mire, parece ser que los señores de LibreOffice se preocupan por la gente de problema visual porque hasta la caja es más grande, ¿ve? Y vemos más claramente que la otra es más pequeña y no es porque tenga las pantallas en paralelo, no, así ya Microsoft da ese tipo de tamaño en sus programas. Vaya, fuera de ese comentario, veamos qué pasa acá. Este, de una sola vez en el formato de moneda, me permite a mí marcar decimales y me permite decir cuántos ceros a la izquierda. Ayer veíamos que lo más conveniente en eso era dejar con un cero a la izquierda para cuando se introdujese una cantidad cero apareciera el símbolo de dólar 0.00. Pero ahora vamos allá, al otro lado. Vemos que tiene formato de moneda, dice la muestra, pero no nos aparece, digamos, el valor de ceros a la izquierda. No, no es una opción los ceros a la izquierda. De hecho, si fuésemos a buscar o a querer ceros a la izquierda, posiblemente estaría en otra función, quizás en una especial o en una científica, pero en moneda no aparece. Este solo nos permite manipular los decimales. Decir que es inglés de Estados Unidos y nos da la muestra. Entonces, solo es como que se vaya a actualizar. Entonces, en el otro tenemos que fijarnos en lo de los ceros a la izquierda. Este pareciera que automáticamente se ajusta y que por eso no está esa opción. Entonces le damos a aceptar y vemos que ahí se ajustó y le damos a aceptar y se ajustó. Entonces, si introdujésemos en el supuesto, introdujésemos acá ceros, ¿verdad? Como para llenar, aquí ya vemos que está actualizado. Y si aquí introducimos ceros, vemos que también se actualiza. Entonces, esa sería como una diferencia en términos de las cajas de diálogo de esos dos software. No son completamente iguales, tienen sus diferencias y ahí es donde volvemos a aquella analogía que hacíamos entre los vehículos. Vea, si yo me acostumbro a manejar cierto tipo de vehículo, un vehículo que no lo he manejado durante tantos años, y de repente me monto en otro o pienso comprar otro, voy a sentir más cómodo mi otro vehículo, pero esa comodidad es costumbrismo. Nos acostumbramos a las cosas. Entonces, si a mí solo me han acostumbrado a usar Excel, cuando veo otros programas, los siento raros. La resistencia al cambio se activa en nosotros y no nos gusta decir. Eso es lo primero que es. No me gusta, no me parece. Eh, es porque ya estamos acostumbrados al otro sol. Ahora, tenemos la ventaja, ¿verdad?, de que nuestro país se ha vuelto muy abierto ahora a ciertos sistemas. Un día de esos me sorprendí. Bueno, yo siempre trato de estar atento a los lugares donde voy, los lugares que visito, a fijarme en las computadoras. Siempre he tenido como esa curiosidad de echarle un vistazo a qué hay en las computadoras.
Y hay casos muy emblemáticos, ¿verdad? Uno de los casos o de los ejemplos que yo siempre sé comentar es el caso de Pizza Hut. Eh, y es que, bueno, comenzaron hace tiempo atrás aquí, pero si uno va a esas sucursales de Pizza Hut más antiguas, que tienen más años de existencia, y se acerca hoy porque han metido las computadoras debajo de los muebles, ¿verdad? Pero antes no, antes era más evidente, hoy hay que estar viendo así. Pero los señores que son los dueños aquí de eso, que no solo son dueños de esas, sino de varias otras franquicias de comida rápida, sí que valen llamémosle, no sé si llamarle refrán o llamarle consejo. Digamos más un consejo, ¿verdad? De un hombre de negocios que dice que si algo funciona para hacer un trabajo para sus empleados, ¿verdad? Que si algo está funcionando, ¿para qué cambiarlo? ¿Para qué va a gastar si algo funciona? Si está malo, pues sí se cambia, pero si funciona, ¿para qué se va a cambiar? Entonces, eso se lo han tomado muy en serio ahí, porque usted, si se fija, va a ver que en muchas sucursales de la Pizza Hut todavía conservan unos monitores que se llamaban monitores de tarjetas Hércules, a unos monitores que ya se ven amarillos, ¿verdad? La carcasa ya se ve bastante amarilla, pero que son monocromáticos y que el color que se ve en pantalla es un color como ámbar y que están conectados a una computadora de AT&T. La AT&T o AT&T ya no hace computadoras, ¿verdad? Pero esas todavía están ahí. Y si yo no estoy mal, esas computadoras cuando menos datan, si no de finales de los 80, de principios de los 90. Pero ahí están trabajando, ahí están funcionando y tienen fuentes eternas. Puede ser una computadora actual, ya se le hubiera quemado la fuente varias veces, pero esas cosas, la constitución con lo que crearon esas computadoras, que las hicieron súper desarrolladas, ¿verdad? O creo que era otra visión de los fabricantes en ese tiempo. Era una visión de vender un producto de calidad, eh, claro, a un costo alto, pero de calidad. No como hoy, vea que nos venden cosas que no sirven a bajo costo. Eh, pero he visto otros casos en donde lo que están usando es software libre. De- Visité una ferretería de esas más grandes por acá y me llevé esa sorpresa de que para accesar a los inventarios los manejan en un sistema web, o sea, no es un sistema, es un sistema que accesa a un servidor, ¿verdad? Y no necesitan un sistema aparte, es un sistema basado en plataforma web. Entonces, las computadoras de quienes están, de los vendedores, de los que van despachando, solo tienen un navegador. No necesitan paquetes ofimáticos, no necesitan nada más, solo necesitan un sistema base y un navegador. Y curiosamente, pues fui a descubrir allí un sistema operativo Linux, un Ubuntu. Lo mismo pasó en Sertrasen. En Sertrasen, cuando uno llega a registrar un vehículo, a hacer algún trámite, ¿verdad? En esa parte, quienes registran, y meten la información al sistema, también tienen sistema operativo Ubuntu, que es un sistema libre, es un sistema Linux. Pero hace poco me llevé otra sorpresa, y es que en un hospital nacional voy viendo que los doctores los han puesto también con esos sistemas. Y le hice la pregunta, ¿están usando tal cosa? Y el doctor me dijo, sí, o doctora, sí, nos han puesto, pero así con mala cara, ¿verdad? Como quien dice, eso no nos gusta, pero ¿por qué no les gusta? Porque no están acostumbrados, se acostumbraron tanto al otro software que no les gustó. Lo mismo pasó, ¿verdad? Años atrás, cuando aquí en el país, con las famosas lempitas, el proyecto de un niño a una computadora que promovieron los gobiernos anteriores, esas computadoras y en general el Ministerio de Educación en la parte educativa, pues siguiendo los lineamientos de otros países, los ejemplos de otros países, por el lado socialista, digámoslo de esa forma, comenzaron a promover el uso de sistemas libres, sistemas Linux, en los centros educativos. Las lempitas, eso es lo que traían.
Lo curioso del caso es que quienes más se opusieron a eso no fueron los estudiantes, fueron los docentes. ¿Y por qué se opusieron? Porque no querían aprender a usar otras cosas. Ya les había llevado su tiempo aprender a usar el Windows y aprender a usar Microsoft Office y todo eso, que pues les pesó aprender a usar otras cosas. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? El punto aquí es que lo que estamos tratando de enseñarles a ustedes es que no hay que coartarnos ante la diversidad de programas que existen en la actualidad. Estos programas tienen sus pros, tienen sus contras y la habilidad que yo debo de desarrollar es como la del vehículo. Si se supone que a mí me enseñaron a manejar en un tipo de carro, no puedo decir que al momento del examen, mire, hágame el examen en el carro que yo siempre manejé, vea, porque no me lo van a hacer en el mismo carro, me lo van a hacer en otro. Entonces, lo mismo pasa aquí. No nos acostumbremos, no nos cerremos a que solo Excel, que es lo único en hojas electrónicas. Hay otras alternativas gratuitas. Hay otras alternativas que tienen sus ventajas sobre la paquetería de Microsoft. A eso hay que agregarle que no se nos olvide que es una paquetería licenciada. Y aunque si yo voy a un lugar reconocido aquí en El Salvador a comprar una licencia de Office profesional, me puede andar costando alrededor de los $700. Si yo quisiera tener legal, digamos, el software, hay por ahí algunas personas que se están dedicando a vendernos de las licencias de volumen, ¿verdad? Que son precios más accesibles, pero debemos recordar que solo funciona para un equipo, y no puedo andarlo instalando en muchos equipos. O sea, en mi máquina se instala y allí ya queda la licencia. Eh, entonces, si lo vemos así desde ese punto de vista, hay que sacar pros y contras de cada uno de ellos. Las sesiones que hemos ido teniendo, la variedad de los tres que hemos ido viendo, es para que ustedes evidencien eso mismo. Pero mientras no vayan y no hagan los ejercicios, no le van a sentir gusto. Si solo nos quedamos recibiendo y viendo lo de las clases, y no practicamos con esos ejercicios, va a ser difícil, digamos, experimentarlo, ¿verdad? Porque no hay nada como aprender experimentando, aprender buscando, ¿verdad? Siempre suceden muchas situaciones o muchos comentarios de estudiantes, ya que yo hago las cosas y dicen, ah, está fácil. Y después cuando les toca hacerlos, se enredan. Pero si usted lo hizo bien fácil, ¿por qué no me sale? Bueno, hay que revisar qué pasó, hay que ver qué procedimientos lo hicimos bien. Pero si no me meto a hacer el ejercicio, nunca sabré si estoy siguiendo el procedimiento adecuado, si me he equivocado o si hay algo alterno. Porque, o sea, lo que yo les enseño, no todo me lo crean a mí. Yo hago las cosas a mi forma, a mi estilo, con lo que sería eh, las técnicas, por así que yo he aprendido o que yo conozco. Pero si usted descubre que hay otra forma de hacer lo mismo que yo planteo acá, pues en buena hora, porque como les he dicho, en la informática, en estos programas, todos los caminos llevan a Roma. Entonces, si alguien dice, mire, usted siempre sigue esto, hace primero esto, pero a mí me gusta hacer primero lo otro, pues de acuerdo, es su forma de resolver el problema. Si el producto final es el mismo, pues aplica el famoso lema de los jesuitas, ¿verdad? De que el fin justifica los medios. Entonces, ¿cómo lo haga? Pues, don't care. No hay problema. El procedimiento que siga, no hay problema. Pero al final de cuentas, un producto terminado. Es el pensamiento que tienen muchos jefes. ¿Verdad? Hay muchos jefes en muchas empresas que lo que les interesa es el resultado, no cómo se llegó al resultado. Entonces, si los resultados son buenos, pues siga haciendo lo mismo. Es lo que les decía, ¿verdad? Y aplicado a las computadoras. Si ese equipo está trabajando bien y funciona bien, ¿para qué quieren uno nuevo? Sigan usando eso. Y creo que en esa parte se ahorra mucho, porque me imagino que ese restaurante que les mencioné hace un rato, eh, yo, hace inversiones en equipos nuevos, pero cuando abren nuevas sucursales. Y esas otras máquinas, pues, solo las actualizan del sistema contable, nada más.
todavía siguen teniendo conexiones RS-232, puerto serie. Eh, pues le ponen algún tipo de convertidor, claro, entre RJ45 para que se reciban señales de internet, pero ahí están trabajando y casi podríamos decirle que son dinocomputadoras, pero ahí están, no se han extinguido todavía. Bueno, con eso vamos a finalizar la clase de hoy, verdaderamente toda una comparativa para reforzar el hecho de que en esos programas podemos hacer lo mismo. Son resultados muy parecidos, cositas pequeñas que cambian, pero el producto final muy, muy similar. Bueno, les deseo que pasen una buena noche, que Dios les bendiga y nos veríamos primero Dios el día de mañana. Gracias, igualmente. Feliz noche. Gracias.